You think you know me. ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Nosotros somos Chafa y Spanky y este es el regreso de Cazadores de Tesoros. Este video que está atrás es el primer Cazadores de Tesoros que fue publicado, lo checamos, el 17 de septiembre del 2017. O sea, ya casi 4 años. Ya casi 4 años. ¿Cómo hemos cambiado? Vean, estamos en el mismo lugar, el Chafa está ahí, todo peloncito, está Sí, de su sí. barbita así. Y ya, ahorita ya estoy más demacrado. Y yo tenía mi pelo más largo, pero ya me veo igual, ¿no? Sí. Sí. Un regreso muy choncho. Ya saben cómo es este formato. Bueno, los que no conocen este formato es nosotros hablando de lo que conseguimos en el tianguis. Y en ese lapso les vamos metiendo como clips de los tianguis y así. Exactamente. También podemos grabar en los tianguis algunas cosas, pero preferimos grabar algunos clips y después analizarlos para Sí. más en frío pensar qué fue lo que compramos. Sí, ¿cuánto gastamos? No, sí, va a ser como que intercalar. Porque está chido, porque muchos nos decían que pues pusiéramos más clips de ahí escarbando en la cháchara, en el tianguis. Y pues esta parte también de explicarles qué fue lo que conseguimos y ya, para darle más calidad, más calidad, contenido más contenido. al video. Entonces, empecemos. Ahí les va el clip de cómo nos levantamos. Nos levantamos como... Creo que nos fuimos a las 8 de la mañana. La verdad queríamos lamparear, pero no pudimos. ¿Cómo se hacía esto, chavas? No sé, es muy raro, rara vez. No grabamos intro. Nunca grabamos intro, ¿ah? No, Hoy vamos a ir al tianguis de Cierto. Las Torres, el mítico al tianguis de las de Torres. la Warrior, al tianguis de la Vicente Guerrero, o más conocido por aquí o por la zona, el tianguis de la Polvorilla, como le digo yo, porque hay mucho polvo. Nos íbamos a parar a lamparear, Pero somos flojos. pero somos flojísimos, o sea, nos dormimos, bueno, yo me dormí súper tarde y ya. Lamparear, saben, desde las 5 de la mañana por ahí, Exactamente. y es imposible. Ahorita son alrededor de, ¿qué? ¿Como las 8:30? Como, sí, como los 8 Como las 8:30. Llegamos y el tianguis, pues fuimos al tianguis de las Torres, al tianguis de la Warrior, de la Vicente Guerrero, de los viernes, y pues se divide como en dos secciones, ¿no? Llegamos a la mitad, que es donde están como las calles, que es comida y todo eso. Fuimos ahí a esa parte y encontramos cosas muy buenas. Es bastante temprano todavía. Ahorita se ve que todavía están poniendo algunos puestos y todo este rollo, entonces está bastante cool. Hace mucho que no veníamos y nos entra como esa cosita de qué vamos a encontrar. Ajá, que vamos a encontrar, sí, la emoción y todo ese rollo. Tuvimos que escarbarle tantito porque ese es como más tipo mercado de ropa y comida y ese rollo, pero encontramos bastantes cosas. ¿Qué fue lo primero que encontramos, chapas? Yo en un puestecito pude divisar unos cuantos skaters. Unos skaters, para los que ustedes ya son fans del canal, tenemos un video hablando de los skaters. Estos patinetos que había en las Sabritas, que bueno, era el skater. Y pues podías ponerle como que tablas y las patinetas, la verdad que estaba muy cool. Encontré 4, si no me equivoco, 4 o 5. Y me los vendieron, creo que todos como a 30 pesos, la verdad que estuvo bastante cool. ¿Está bien? Y no sé, me pusieron variados de Chester y de Sabritas, entonces no sé, estuvo bastante cool, muy chévere. Yo en ese puesto encontré estos de Ben 10, que son los de Nito Sorpresa. Encontré 3, ya tengo uno, creo que lo enseñé en un Cazadores de Tesoros, Creo que sí, el de que es Bestia. Bestia, ajá. Es lo único que tengo. Y conseguí solamente estos 3. Encontré estos 2, que son de mucha lucha. Estos 2, creo que son, si no me equivoco, unos que venían en unos trompos. Los trompos. Porque tienen los hoyitos para colocarlos. Creo que sí son los de los trompos. Sí, Y sí. conseguí a Buena Niña y a Ricochet. Ajá, creo que salían en la cajita Solex, si no me equivoco. Si no me equivoco, son como 6 modelos. El de Ricochet, Buena Niña, La Pulga, Pulga. Máscara Khan y Cindy Golpes Golpes. 5-5. Entonces, Sí. Con gente encontramos este llaverito de Bob Esponja. ¿Se acordarán de un video de Bob Esponja donde hablamos de estos llaveritos? Creo que es del 2003. No trae el anillo, pero está bastante cool. 5 pesos. y ya caminando otro poquito más, encontré este pequeño llavero de Patricio, de una de las colecciones de Bob Esponja de Gamesa, aproximadamente como del 2003. Igual pues ahí está el video para que lo chequen. Y se me hizo bastante cool. No tiene este anillo para
para meter las llaves, pero se me hizo bastante cool porque son bastante difíciles de conseguir. Sí. Entonces, bueno, yo tengo ese Patricio y me compré este lo cool del Chess. ¿Por qué te compraste el chis, es cierto? No sé, recordativo. Ay, pues yo tengo ahí 3. Te hubiera regalado. Y con olor todavía. ¿Cuánto te costó el Patricio? El Patricio me costó 5 pesos y el Chess como que igual, pero con peso. ¿No? Igual en el mismo tianguis encontré en otro puesto, igual una señora nos dejó grabar, muy buena onda. Encontré estos gancitos que parodian a videojuegos. Por ejemplo, tengo este de Guitar Hero, este de una tortuguita de Mario Bros. Encontramos este también, bueno, que es de Mario y que salían pues en los Gansi Premios. Si ustedes recuerdan, había unos gancitos un poquito más grandes que te daban un premio, ya sea pues una figurita del gansito, no sé, en parodias, o igual pues te daban de alguna otra promoción. Entonces estaba bastante cool. De hecho también me compré unos gansitos de una promoción, creo que como de décadas. Ajá, una generación. Ajá, de generaciones. Entonces está bastante cool. Entonces se viene video de los Gansi Premios. ¿Cuánto te faltan de los Gansi Premios? O sea, de estos, de los de videojuegos. De los de videojuegos, si no me equivoco, son 6. Era el de Zelda, el de Ajá. Mario, la tortuguita de Mario, el de Guitar Hero, el de Halo y el de Sonic. Un poquito más adelante, sin pasar todavía a la zona como que donde están las torres, fueron como 3 puestos, los encontré en 3 puestos diferentes. Empecé a juntar los ¿cómo se llaman? Los portatazos, porque pues es algo que había dejado pasar por mucho. Y cuando hice el video me di cuenta de, pues no sé, los necesito, ¿sabes? No sé por qué los dejé pasar. Están en buen estado, la verdad sí está cochinito, sí está mugrosito. Sí, habrá que Pero limpiar. con una limpiadita Una talla. queda chida. Y es desde Nickelodeon, que es Bob Esponja haciéndole así con sus monitas. Son creo que 3 diferentes. Son 3. Y en otro puestecito encontré la pistolita de Stinky. Pero también hablando de portatazos encontramos uno muy peculiar. Ustedes saben que pues en la colección de Funky Punky Extremo pues fueron las pistolas lanzadoras. Y creo que en la de Super Funky Punky no hubo portatazos. Pero yo encontré este portatazos bootleg de los Funky Punky. Está bastante cool porque tiene un arte creo que de la primera o segunda. de la segunda. De la segunda generación. Entonces está bastante cool. O sea, literal descargaron la imagen y la pegaron en un portatazos. Dice, este sistema es a prueba de tontos como tú. Está bastante Y no se cool. traba tanto el... No. O sea, el resorte Ajá. está bien. O sea, sí se ve un poquito deteriorado, pero se ve bastante bien. Y obviamente es bootleg, pero es un bootleg muy Muy, bonito, muy chido, bien o sea, logrado. Realmente se ve bastante cool y este color negro, la verdad que queda bastante cool. Después, en otro puesto, una señora también muy amable, la verdad es que mucha gente muy amable nos encontramos. Sí, la verdad que muy buena gente. Nos encontramos estos dos que eran de los que me hacían falta. O sea, ya nada, falta la pulga, ¿no? Sí, Entonces, sí, y encontré el mascaracán encima del trompo, pero no se zafa, así que ya me hizo dudar si esos son del trompo, ¿no? Sí, son de trompo, ¿Sí? porque esos era más fácil que se cayera, porque el chiste era que se cayeran. Que se cayeran. Ajá. Y el mascaracán, ¿no? ¿No? Ah, Yo ok. que esto es lo que a ti te faltaría es como la cuerdita para Ajá, la girar, cuerdita pero, para yo, girar. pero yo creo que lo importante son los monitos. Y los trompos de esta, pero los monitos están muy chidos. Aquí tengo a Cindy Golpe. En ese mismo puesto, creo, encontré otros 2 de Ben 10 que ya son para la colección completa. ¿Cómo Sí, se sí, llama? Bueno, tengo a Ben y este Es Ultra T. Ultra T. Y me compré 2 skaters, que creo que son los que el Chafas ya tiene. Sí, ya son repetidos. 2 skaters, para comenzar mi colección de skaters. El Chafas tiene más, Ujú. Pero pues vamos vamos a ver comenzar la más. colección. Y también en ese mismo puesto yo me encontré unos colgantes de The Dog que están bastante cool, o sea, están Oh, sí, muy sí. buena calidad. Y una figura de metal de Star Wars que es de Obi-Wan, entonces no sé, creo que estuvo bastante A cool. ver, esa no. De Nito Sorpresa, Encontré esa figurita, un Chester que es un navideño. Chester, ¿no? Ujú. Es un Chester, es un Chester que está creo que en una patineta navideña. No sé bien la verdad de qué colección sea. Vamos a investigar, pero está muy chido. Yo pensé que era un skater, Ajá. pero no. No sé. Está La bastante neta, no cool. sé. De hecho, en ese mismo puesto había un Chester en un regalo. ¿A poco? Ah, ¿Y por qué lo rojo. dijiste? Pues no sé por qué compraste. Pues porque está chido es Chester. Bueno, También pues, encontramos muchos camioncitos de Bimbo. muchos de la camioncitos, señora. es cierto, sí. Muchos. La verdad los íbamos a comprar,
Porque sabemos que quieren ver un video de los camioncitos Bimbo, pero los dejamos pasar. va a tardar Los un dejamos poquito más. pasar. Entonces, Lo sentimos, perdón. sorry. Qué rollo, banda, vean ese planazo. Ya estamos aquí en las torres, el Chafas y yo. Hola, ¿cómo están? Ya son como eso de las 10 de la mañana. Ya pasamos 2 horitas desde que llegamos. Hemos encontrado buenas piezas, pues yo creo que vamos a estar hablando en cámara ahorita ya en Cazadores, más o menos están viendo qué onda. Va bien, va bien. Ahorita apenas pues vamos a entrar al tianguis, pues acá al de las torres, ya saben cuál es, al chido. Apenas pues nos clavamos allá entre las calles y todo eso, que pues, es más comida y así, pero encontramos muy buenas cosas. Son las 10, ya pega el calor fuerte. Vamos a ver ahorita qué onda. Como ustedes recordarán que hace bastante tiempo igual pues Fanta intentó sacar sus mascotas, que trajo como unos personajes como monocromáticos, así con escalas de grises y detalles naranjas. Bueno, esos se llaman Chinones. chinones, ajá. Entonces están bastante cool. Encontré estos dos en puestos diferentes, pero están bien, o sea, eran colgantes. Y están bastante cool. Este de aquí era como que el principal, la mascota principal, ¿no? Y este era como que de relleno. Si no me equivoco, son como 5. Es otra morra, un don y un Con su perro. bigote, ¿no? Ajá, sí, me acuerdo de ese. Un perro. Sí. Entonces están bastante cool, como que una colección un poquito desapercibida. Entonces vamos a tratar de descubrir más y a ver si armamos un video. Ahí también me encontré un llavero de Bunny. Que de hecho tú también te encontraste un llavero. Yo me encontré este llavero de Sniffy. Entonces está bastante De cool. la segunda. Bueno, el Chafas lo encontró, pero me lo cedió. Estamos en este puestecito, está chido, miren. Miren también unos skaters. Skater con... Mira, acá hay otro skater. ¿Ese ya lo tienes? Este creo que ya me lo llevé. Yo no lo ahorita. tengo, güey, llévatelo para mí. La verdad. De Nesquik, Hay Guy. bastantes cosas. Como Hola, otro pues. wiwicho. Ya lo tengo Wiwicho. perfecto. Aquí está el Doctor Doom. Me voy a armar. Ay, güey, ya ando tirándole acá. Me voy a armar este. Ya lo tengo, creo, pero está un poquito. Mira, otra barbilla. Ya está pintado, pero está chido. ¿Qué otra cosa hay para armarse? Estos de. Ese ya lo tengo. Yo creo que voy a llevar estos dos. Oh, mira, voy a llevar estos de dedo. Los colgantes. Oh, sí. Los voy a llevar. A ver, ve juntando todo. Esto es lo que. Ay, cabrón. Lo que nos ¿Eso no es un holocón o loroco? Sí, ¿no? Me estás dejando mal con la banda, güey. Sí, es un oloroco. Chester está... Llévatelo también. Llévate Chester, Skater. Mira, ahí hay ¿No Pokémon tienes este? Butler. No, ese es otra cosa. ¿Qué es esto? Como un colgante, yo qué sé. Mira, Es un Chester, ¿no? Ajá. Ah, me lo llevo. Mira, ¿qué son estos? Es una antorcha humana. Oh, es una antorcha humana. A ver, llévatela también. ¿Qué son estos? Estos se me hacen conocidos. No sé de Es qué un son. Hulk, ¿no? Una abominación. ¿Qué dice? también. Ah, es de la AAA, es la parca. Ay, es un Hulk, ¿no? Está chido este puestecito, vean. Hay más cositas por allá. Está rifado. Yo me encontré este otro de Richie. Que de hecho, bueno, ya que estamos hablando de estos... No, los esperamos hasta el Vamos a final. esperar. Ese es el plato fuerte. Está bien. En ese mismo puesto donde nos encontramos esos llaveros, compré Slam Attacks, no sé por qué. Compré esta de John Cena, que pues es la Classic, pero es Classic de cartón. Porque yo tengo la Classic, que es de plástico. O sea, es como la variante del John Cena. No sé si la variante es la de plástico o la variante es la de cartón, pero ya tengo las dos. Y compré algunas que me faltaban y otro Undertaker por si las dudas. Fíjense ese peluchito de los Tootsie Roll, de los que venían estos chiclositos de la Tootsie Bota. Está muy chido. Los tazos fue de lo que más compré. Ajá. Compré desde muy baratos hasta unos no tanto. Pero algo notable de esto fue que encontré esta bolsita que trae pues de Angry vs Space, cubitazos o así. Que no era tan fan de esas colecciones, pero pues cuando hago los videos así pues las necesito. Y pues me hago un poquito más fan yo, ¿no? Ajá. Entonces me la dejaron a 20 pesos. Yo creo que trae como unos 70. Igual sí. Unos 70, ¿Te 80. imaginas que tuviera un Exodia ahí dentro? Uf. Y compré más tazos que yo creo que les voy a sacar video de eso. Hay muchísimos, la mayoría son recientes. Pero hay otros clásicos como de Yu-Gi-Oh! Y de Exacto. Los Simpsons que la verdad está bastante cool. Y
encontré pues esta cajita que también trae puros de Funky Punky Extremo. Esa no me acuerdo cuánto me la dieron, creo que 30, ¿no? Ay, no, te 40. la vendió 80. Ay, joder, con razón gastamos tanto. Te la dio 80 pesos todo. Bueno, es que sí trae bastantes, trae como unos... La cajita está chida. Trae como unos 80, 90 también. De a pesito está bien. Y lo chido es que traía este faltante de Mucha Lucha 1, que la neta está en muy buenas condiciones. Ay, esa doña me troleó. ¿Por qué? Porque tenía una cajita de Super Smash para sí. Nintendo. El Nintendo 3DS. Y yo la agarré así de, oh, ¿qué es esto? Y me dijo, es la pura cajita, no trae juego. Y así, Bueno, en la segunda parte del Tianguis de las Torres, estuvimos ahí caminando un poquito por los puestos ahí y logramos divisar así una torrecita de stickers. Stickers de los Ecoloquitos, stickers de los Simpsons, stickers de Fonomanía e incluso algunos stickers de Funky Punky. De la primera generación. Ajá. Entonces yo dije, pues la gente está pidiendo mucho los Ecoloquitos, vamos a hacer un video para sacar clips, todo ese rollo. Y ya había bastantes y también había que... Yo compré que es como una estampa. Ajá. En 3D, creo que venían estos en los bimbollos, si no mal recuerdo, de Bob Esponja. Ese está bastante bonito. Ese está chido. Compré estas navecitas que venían en Bimbo, que traen una liguita. Están muy chidas esas. Una pirinola de los Holocuns. Y lo que más me gustó de ese puesto, ya está roto, se rompió el de freezer. Sí. Son estas tarjetitas que se llaman Z-Pops. Según esto son de paleta Dunkin'. Y son 20 en total. Son como en 3D. O sea, viene la de esta. Y puedes zaparlo así y se para, ¿sabes? La verdad están chidos. El material sí está frágil. Se rompió esta de freezer al echarlo así. O sea, venía bien. Y al aventarlo a la maleta se rompió. ¿Igual se puede reparar? No creo. Bueno, sí, encontraron las piezas, sí. Pero creo que me llamaron la atención estas. No sé por qué, pero estaban muy chidas. El problema fue el precio. Bueno, también antes rápido me encontré también el cupón canjeable para los Ecoloquitos. Bueno, les digo que compramos todo un bonchezote así bastante y nosotros pensamos, bueno, si le compramos todo de golpe, a lo mejor nos hace un descuento así de pues un poquito menos, 50 menos, no, señor. Por favor. Pero no, sí, nos lo vendió a precio completo y fue como de... ¡Ugh! Sí, y lo peor es que no lo estaba dando tan barato. Se estaba dando cada sticker a 8 pesos. Cada sticker a 8 Fue pesos. como de... Oh, sí, fue como, No nos dijo de repente, pues 8 pesos cada uno. Órale, va. Ajá. 1, Así. 2, 3. Con dándole uno por uno, nosotros no demonios. Ya valía nuestro dinero. Ahí también encontramos estas rueditas de Madagascar que también venían en el Nito. Y esta como, no sé, postal de los corazones de Gamesa. Está bastante cool. Ya acabamos con el lado A del tianguis. El lado A pues es la nueva zona donde abrieron para los otros tianguis. Y ahorita vamos a ir al lado B. Estamos bien cansados. Creo que son como las 11. 11:30. Sí, por ahí. Nos armamos unos mazapanes. Pues ya casi al final. En la zona B, digamos. Ajá, en la ¿no? zona B. Ya estábamos pues bastante contentos con lo que habíamos conseguido. Hasta que encontré un pequeño tesoro. Chafa se armó un Pepsi Lindo. También está bastante cool. Está muy chidito, Sí. Chulo, chulo. 20 pesitos, vámonos. Encontré un Pepsilindro de los Looney Tunes. Uf. La verdad que se ve bastante cool. Es como, no sé, de la onda ochentera. Está bastante cool. Y me lo vendieron a 20 pesos. 20 pesos este Pepsilindro. La verdad está un poquito sucio. La verdad, pero una limpiadita y... Pero la pintura está... excepto por esta manita. Bueno, sí. Está en un 90%, digamos, de cuidado. Ajá, entonces la verdad que está bastante cool y no sé, fue como que el tesoro del día para mí. Y otro tesoro que no esperaba encontrarme, una vez lo mencioné en un stream, que son estos futbolitos, partes de campo de McDonald's. Están muy chidos, yo de chiquito siempre lo quise. En la cajita feliz solo te dan una parte. Sí. Era como, pues, tengo que comprar no sé cuántas cajitas felices para armar todo el campo. Pero me sorprendió mucho porque era algo como que, no sé, de eso que siempre tienes ganas de comprar y no lo has visto. Es como de si existirá o solo está en mi memoria. Sí, cierto. Y cuando lo vi, pues me volví loco. Le dije al chafaz, necesito comprar eso. Encontré 3
y uno suelto. Ajá. Y los 3 me lo dieron a 30 pesos. 30 La neta pesos. están chidos. Todavía traen los stickers. Les vamos a poner clips. Traen los stickers. Y creo que el importante es este. El chido es este. El que trae este gordito. El moradito. Al moradito. En ese puesto también encontré muchos tazos. Muchos. Y los compré todos. Estoy loco. Te con los tazos. compraste un megatazo de Shrek. Me compré un megatazo de Shrek. Lo encontré. Esto estuvo bastante cool. Estuvo muy genial. Y también compré estos, que son los disparadores de agua de Kellogg's, que traen otra Quickie. Sí, No me he dado cuenta. Está bastante raro que... Pues del Serena Squeak, ¿no? Ajá, pero ese es de Nestlé. Oye, sí, No de cierto. Kellogg's. Qué raro, ¿no? Bueno, un disparador de Quickie de agua, el del Tire Toño. Me falta el de Sam, el Tucán. El de Sam, el Tucán. El de Cornelio y el de Melvin. Está bastante cool, ¿eh? Están chidos. Venían todos juntos y me los dio, no me acuerdo cuánto. Creo que pero también 30 pesos todos. Creo que 30 pesos los 4. No sé por qué viene en Squeak. Está raro. Está raro, ¿no? Seguramente o un crossover o se robaron la idea. Pero es que están muy igualitos. No sé, Ujú. pero están chidos los 4. Me falta Cornelio, Sam. Sam el Tucán. Ya estamos al 30% que nos falta del tianguis. Fue una cacería muy fructífera, mucho. Ya para el final, ya estábamos sin dinero. Ya estábamos así de, oh, ¿qué onda, no? Pero estábamos bastante contentos, entonces fuimos caminando y divisamos estos mini consolas de Sonic. Ustedes igual sabrán que si vieron los antiguos cazadores o el video de las mini consolas, pues verán que pues, McDonald's tiene estas mini consolas de Sonic. Es que fue un puesto muy chido. Porque vimos como muchos peluches del mismo tipo Sí. y nos acercamos, ¿no? Sí, y les digo que también lo que más me llamó la atención es que había varios sellados, entonces eso, no sé, como que le da algo extra, entonces está bastante cool. Ya, obviamente pues me compré mis faltantes, los voy a abrir, me da igual. Lo chido de ese puesto es que tenían como una montañota enorme de puros cosas- coleccionables de Ajá, McDonald's. sellados. Sellados. La verdad sí estaban un poco desgastados, pero pues están sellados, ¿no? Están un poco cochinitos, pero pues están sellados. Es lo chido. Nada más una limpiadita y ya. Y encontré las otras partes que me faltaban del futbolito. Y trae la pelotita, que pues es lo que hace falta para poder jugar, ¿no? Pero venían muchas promociones, incluso había uno de Jackie Chan. Sí, yo también lo ¿Sí vi. lo viste? Creo que era del videojuego, ¿no? De Creo que Jackie Chan. sí. La señora nos estaba contando que... como que tiene una bodega, ¿no? Ajá, Donde- que tenía una bodega. Y me acuerdo que, bueno, ya revisando un poquito, ella vi Richie en la mesa y dije, pues, le dije, doña, ¿usted lo vende? Y me dijo, sí, 10 pesos. Y dije, va. Y me dijo, es que mi hija o mi nieta, no sé qué, lo agarró y lo sacó de la bolsa. Y yo así, ¿de qué? Y me dijo, sí, mira, aquí está la bolsa. Y Y saca lo había la abierto. bolsa. La niña, pues, abrió el Funky. Fue como de, no. Pero entonces ya me lo vendió con la bolsa. Y bueno, mientras Spanky lo estaba buscando. Pero nos estaba contando la señora Ajá, que tenía una caja así enorme de puros De Funky ajá. Punky sellados y sí, varios. que tenía varios de estos, o sea, todos, así, todas cajas. Y nos decía, sí, yo tenía varios, pero pues ya los vendí. Fue Y como, no nos dijo si había de la segunda o de la primera también. Bueno, yo creo que no ha de saber, No de saber. pero quién sabe, o sea, pero que tenía muchas cajas de eso y que pues ya se los llevaron y los estaba dando a 10 pesos 10 sellados. pesos sellados. Ya como de, ni modo, señora. Y el Chafas ya estaba así buscando más que había, ¿no? Ajá. Y de repente me dice, también tengo esta. Pero pues yo no sabía qué era. Agarra, abre esta cajita blanca De blanco. y me pasa el papelito me pasa este papelito El papelito de los Funky Punky que trae a Monty. es de la segunda. Que trae a Monty y yo lo leí, caray, pues ¿qué es esto, no? Ajá. Dice, contiene un Funky Punky colgante. Ajá. Y volteo y está la de esta cerrada. Y la señora, sí, mira, así está. Y yo, señora, no lo abra, por favor. Y el Chapas, ¿qué pasa? Yo, no, señora, y lo abre. Y lo abre. Y dice, pues es para que lo veas, son estos, ya sé cómo son, señora. Me dijo igual, pues yo tenía muchísimos de estos, son los mini colgantes. Los mini Tenemos aquí a colgantes. Lenny, Que de hecho, a ver, que está chido. Me dijo, pues aquí teníamos muchos. teníamos muchos. Y así, señora, a diestra y siniestra abriendo Funky Ah, Punkies. de hecho, como curiosidad, estos de aquí son la reimpresión, por así decirlo, de la primera, porque si encuentran colgantes,
en la parte de atrás tiene que tener como que un grabado, una frase. Si no tiene nada, es de la segunda. Y si sí tiene frase, es de la La primera. primera. Pero bueno, muy buena onda la señora, la verdad. Creo que fue el santo grial ese. Fue como encontrar algo chido, Ujú. pero un poco tarde. Un poco Pero tarde. alcanzamos todavía a encontrar algo bueno. A pues. rascarle A tantito. rascarle Entonces, tantito. Ya acabamos, banda. Vean, ya estamos al límite. Recorrimos creo que todo, pero ya vamos para la casa. Fue bastante cool, o sea, para nuestro primer día de cazadores de tesoros. O sea, literal, nos alocamos más a Spanky con los tazos. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden, vamos a seguir haciendo más cazadores de tesoros estos días. Los vamos a estar subiendo paulatinamente, no uno cada semana. Pero sí, ya regresó Cazadores de Tesoros. Van a ser videos especiales, Van a muy ser bonitos. videos muy especiales. Espero que les haya gustado mucho. Tanto tiempo que estuvieron Sí, esperando. demasiado. Que nos piden, los old son los que nos piden. Los old son los que los Y piden. a ver si la nueva gente, la nueva banda que está con nosotros, pues se une. Y si les gusta esta dinámica, ya hay unos videos antiguos. Muy Ajá, antiguos. muy Del antiguos. 2017, 2018 y 2019. Vean nada más. Pero pueden verlos, porque ahí también encontramos cosas muy Muy chidas. chidas. Bueno, nada, gente, nosotros somos Chafa Y Spanky, y esto es Buffet Games. estos dos games y nos vemos en la siguiente. Latin Lover. No, ya sé chistes, ya sé.